En Radio Sónica tenemos mucha conexión. Conexión con la realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, continuamos con el programa 670 de Susurros en tus oídos. Nos faltan solo 30 programas para llegar a los 700. Esto a lo largo de 16 años en el aire de Radio Sónica, el programa más antiguo de la radio y desde hace más de 4 años dedicado a fomentar y promover pura y exclusivamente producciones de teatro independiente. Ahora vamos a hablar de una obra que me pareció absolutamente maravillosa, que la vi en una sala explotada, con un público que realmente aclamó a este actorazo con quien vamos a estar hablando en un momento, que es Pablo Finamore. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones por la cantidad de programas. Gracias. La verdad que son muchos, sí. Y pienso seguir, porque bueno, teatro independiente, por supuesto. En buena hora y agradecido, pues el teatro necesita estos espacios, ¿no? Es un complemento fundamental. Somos parte de una comunidad. Absolutamente. Y somos parte de una comunidad que se nutre de lo maravilloso que ustedes nos entregan. En este caso vamos a hablar de Olvídate del Matadero, una obra que a mí me pareció magnífica. El texto es riquísimo. Tu composición, ¿no? Miski, el tonto del pueblo, que, bueno, es el arquetipo del bufón, ¿no? El que nos hace reír, pero que también nos dice la verdad, la que otros por ahí no ocultan o no escriben, como en este caso Echeverría. Contanos un poco cómo surge la idea de Olvídate del Matadero. Bueno, el acento va a la Argentina, digamos, es Olvídate del Matadero. En principio surgió, yo lo había leído hacía rato y me había olvidado, pero durante la pandemia, al principio de la pandemia, me reencontré, siempre estoy buscando cosas para hacer, y me reencontré con el material y me volvió a pasar lo mismo que me había pasado en su momento cuando lo había leído, que hay un montón de cosas, ¿no? Primero, atrapado por la prosa de Echeverría y por el relato, pero enseguida lo que me empieza a pasar es una gran indignación por la demonización del otro que hace, ¿no? O sea, es una postura, un mundo en donde existen un ser celestial prácticamente, que es ese unitario que entra al matadero, bueno, por la calle principal del matadero, y todos los demás están a la altura de los animales y de las vísceras y del barro y de la lluvia. Entonces, la verdad que la gran fascinación que me produjo el cuento, la prosa, todo el mundo que cuenta, que también es un mundo muy nuestro, con esa contraposición, esa sublevación y ese hervidero de sangre en las venas, me llevó a hacer una primera versión para poder hacerlo, tratando de encontrarle, de exponer esta situación que hace Echeverría. Y eso se lo llevé a Claudio Martínez Bell, que hacía rato que teníamos ganas de hacer algo juntos, estábamos buscando material que no encontrábamos, y bueno, le llevé esto, y bueno, Claudio se enganchó enseguida, pero me dijo, che, te quedaste corto. y él me dijo, mirá, para mí esto tiene que ser dicho por un niño o por un tonto. Y ahí empezamos a tirar de la punta del tonto, que cuando le pasamos un primer boceto a Mauricio Cartún, que nos ayudó, nos hizo una supervisión dramatúrgica, Mauricio enseguida ancló en el OPA del pueblo, y nosotros lo metimos adentro de la casa de Echeverría, el hijo de una criada de Echeverría, y a partir de ahí nos abrió el mundo, porque al existir este personaje ficticio, ¿no? Al inventar este personaje, Miski, tuvimos la posibilidad nosotros de reescribir lo que sucede en el matadero, pero poniéndolo a él como protagonista de los hechos. Entonces, el recorrido es similar, pero la mirada es diferente. Claro. Entonces, eso mismo nos hacía dialogar con lo escrito por Echeverría, desde un lugar en donde es esta persona que
no entiende todo lo que lee, pero él ha vivido la situación, entonces ese contraste lo hace a él pensar en lo escrito y en lo vivido, y a su vez le pusimos el dramatismo y el conflicto de que don Esteban lo descubre leyéndole los manuscritos en una época en donde si el gobierno de Rosas descubría lo que estaba escribiendo Echeverría, estaba en serios problemas Echeverría. Entonces era una situación grave que lo supiera Miski, porque Miski habla con todo el pueblo cuando sale a caminar por la calle. Entonces don Esteban lo obliga, o lo conmina o lo amenaza con que se olvide lo que leyó bajo amenaza, y eso enciende un conflicto interesante para poder hacer teatro, ¿no? Claro. Así que bueno, esa fue la punta, digamos. Ajá. ¿De dónde sale esta ternura infinita que nos trae Miski? Porque es un personaje que te da ganas de abrazarlo, ¿no? Y cuando habla con su mamá y las cosas que le cuenta y le pregunta, y bueno, ¿cómo, de dónde? Bueno, y eso está en el mundo y el imaginario que nos ha unido a Claudio y a mí, ¿no? Yo siento que Claudio, como director y como compañero de dramaturgia, me ha llevado a mí a encontrar este personaje y este lugar de la historia, ¿no? Claudio tiene una sensibilidad y una visión muy particular, y bueno, el tema de la empatía él lo trabaja muy bien, así que yo en general me voy hacia lo dramático, hacia lo serio, y él ha tenido la habilidad también y la sensibilidad para poder compensar eso, y bueno, una vez que encontramos el personaje también la cosa empieza a fluir y empezamos a dialogar y seguimos trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Claudio no quería empezar a ensayar hasta que no tuviéramos el texto terminado. Así que trabajamos como 7 meses la dramaturgia, haciendo ping-pong con Mauricio Cartún, y en mayo del 2021 empezamos a ensayar. Cuando empezamos a ensayar, empezamos con la versión número 39, ponele. Estrenamos la 41. Hoy vamos por la 43. Porque siempre le encontramos sutilezas, ¿no? De pronto hay cosas que vemos que con el público hay cosas que funcionan de una manera mejor que de otra, entonces lo vamos modificando y lo vamos fijando también de esa manera. Vamos respirando con el público también. Y bueno, y vamos ajustando cosas, y es la magia del teatro, ¿no? Claro. Que también está vivo, y si bien hay un recorrido y una partitura, porque es muy musical el texto también, está escrito en versos libres, entonces eso también tiene una cadencia y una musicalidad también que para mí es muy musical para actuarlo, ¿no? Como que tiene una cadencia, una musicalidad que en donde uno entra ahí y te va llevando ya, más allá de lo que uno diga, ¿no? Además, me pareció muy interesante esto de, en realidad estamos recubiertos, ¿no?, por el lenguaje, de algún modo, y el hecho de que ante un dedo que está lastimado, Miski saque pedacitos y lea las frases antes de vendarse con eso, ¿no? Sí. Y diga letras, ¿no? Sí. Cómo el lenguaje atraviesa nuestra vida, y de alguna manera las obras que leemos, o en el otro bolsillo tiene las páginas del Matadero, Claro. Nos hacen ser quienes somos, ¿no? Esto me pareció un recurso, no sé si surgió de la dramaturgia o esto de vendarse con frases. Sí, ¿no? en la dramaturgia. También yo creo que en algún momento Cartoon algo nos dijo con respecto a eso. Estaba insinuado y hizo foco en algo que estaba insinuado, a lo cual después desarrollamos, ¿no? Pero sí, lo del dedo, lo del corte del dedo nos daba también una inmediatez, un aquí y ahora, un conflicto concreto que nos ayudaba a seguir desenrollando el conflicto. Con respecto a las letras, sí, el lenguaje nos define, decía un poeta del siglo VI o una cosa por el estilo.
Y este muchacho, Miski, está obsesionado con la lectura, tiene como un TOC, ¿no?, con el tema de la lectura. Es una especie de Rayman, ¿no?, porque también tiene un cerebro en donde se acuerda de todo lo que lee, pero no entiende todo lo que lee. Entonces eso nos da también la ternura, ¿no?, que el personaje fracase en ciertas cosas que se propone, también produce empatía, y eso es algo que Claudio lo tiene muy claro para trabajar, y fue él el promotor de este tipo de situaciones. Después, bueno, uno va entrando en onda y nos vamos comunicando, ¿no? Pero sí, el tema de la lectura, y también hay algo ahí que queda flotando, ¿no?, porque en un momento dice, para olvidarme lo que leí, tengo que acordarme lo que viví, y para acordarme lo que viví, tengo que olvidarme lo que leí. Y es algo también en donde muchas veces nos pasa hoy en día, ¿no?, en donde los medios de comunicación y el teléfono celular, que lo llevamos con nosotros todo el día y estamos mirando permanentemente publicidad, noticias, etcétera, muchas veces perdemos de vista la experiencia empírica, ¿no?, de la experiencia real que tenemos en el día a día, saliendo a caminar por el barrio, hablando con la gente, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, más que lo que nos dicen los diarios o los medios de comunicación, ¿no? Como que a veces hay como una invasión tan grande que a veces se pierde de vista lo que la propia experiencia de uno y la propia opinión, ¿no? Bueno, son resonancias. El teatro funciona así también, ¿no? Más allá de lo que uno quiera decir, hay como cajas de resonancia que a uno mismo decía, mira esto, porque sin darnos cuenta hicimos esto, mirá lo que pasa acá. Y eso es maravilloso en el teatro. A mí me impactó mucho la primera escena, ¿no?, cuando Miski entra en escena y está haciendo como una especie de rayuela mientras va diciendo todo el abecedario, ¿no?, de la A a la Z. Claro. Que se me ocurrió, digamos, que después es lo que permite esta construcción, ¿no?, donde las letras forman palabras y las palabras forman frases u oraciones y las oraciones. Todo este juego, digamos, al que vos de alguna manera nos sometés a nosotros como espectadores, ¿no?, porque nos preguntamos y nos interrogamos, ¿no?, sobre nuestras lecturas, qué hemos leído en nuestra vida, cuánto nos ha quedado de lo que hemos leído, qué importancia tiene en la vida de una persona el leer para poder desarrollar su fantasía y su creatividad, ¿no? Yo creo que la obra nos confronta con todo esto y es muy importante. Bueno, porque la lectura es diferente a todo lo demás, ¿no?, porque en la lectura ponemos en juego nuestra propia imaginación y la voluntad. Hace falta tener voluntad para leer. En cambio, para mirar la tele, uno se tira en el sofá y mira, lo cual está buenísimo, porque uno se relaja y no tiene que hacer nada más que mover el control. En cambio, en la lectura, o bueno, si uno va a una sala, también se sienta a ver, y la participación del espectador, si se quiere, es pasiva, aunque no del todo, porque el espectador y la energía del espectador es fundamental para el teatro, por ejemplo, es fundamental la energía del público. Ninguna función es igual a la otra, y eso tiene que ver con la energía de los actores, de las actrices y del público. Eso es así, es una comunión. Pero para sentarse a leer hay que tener la voluntad de leer, que es como cuando uno cambia el aire cuando va a correr, ¿no? Una vez que uno cambia el aire para leer, le agarra el gustito, es difícil dejar de leer. Y yo, con respecto a esto de entender o no entender, a mí me pasa muchas veces que me seducen textos que de pronto son intrincados o encriptados o difíciles, pero lo sigo leyendo igual porque hay algo que me atrae, hay una musicalidad, un mundo, no sé, digo Beckett, no entiendo todo lo que escribe Beckett, pero me encanta Beckett, me fascina, digo Beckett porque se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Pero hay un tratado filosófico de Beckett que es una maravilla, que se llama Rumbo a Peor, y a mí me fascina, y bueno, es muy difícil comprenderlo, pero yo creo que ahí hay algo que a uno le queda, hay algo que queda en el inconsciente, en el imaginario, y que bueno, que es enriquecedor. Absolutamente, y es muy enriquecedora la descripción de todo lo que sucede en el matadero, ¿no? Miski la relata casi sensorialmente, y es como que estamos ahí, somos partícipes de la sangre, de los olores, de todo, de la gente que se encuentra.
lo describe tan bien, ¿no? Como por ejemplo lo que le pasa a este chiquito a manos de un toro, ¿no? Claro, bueno, ahí Echeverría obviamente lo describe muy muy bien. Lo que pasa es que Echeverría lo describe desde un lugar en donde es un infierno todo. Hay cosas que han quedado afuera, ¿no? Pero describe a unas mulatas llenando las tripas, bolsones con todas las tripas de los cosas, que eso es lo que tiran, lo que descartan. Pero claro, al ser Miski el que vio ese mundo, para Miski era una fiesta. Claro. Entonces la descripción de toda esa jornada es festiva, lo de Miski, y eso es lo que contrasta con el infierno que describe Echeverría, y lo cual es enriquecedor para poder dialogar. Y el teatro, que el motor del teatro es el conflicto, es lo que también a nosotros nos hace tirar de la cuerda y bueno, que se vaya desarrollando una historia a través de una cuestión con conflicto, ¿no? Para que el dramatismo del teatro asome y asomen las ideas y las imágenes y todo lo demás. Entonces, claro, Miski lo que ve en ese día fue después de 15 días de lluvia, un día de sol, y vienen 50 novillos al matadero, que eran pocos, ¿no? Porque normalmente en esa época eran 300 más o menos novillos por día. Esta vez, bueno, estaba tan anegado Buenos Aires que no se podía traer, y hay un decreto de Rosa que hace llevar 50 novillos de prepo. Entonces él lo vive como una fiesta, y todo lo que describe es una fiesta. Por eso también hay un momento también muy bonito, a mí me gusta mucho, que él describe que con la tropa de novillos que vienen trayendo de campo adentro, se viene una banda de animales y empieza a describir todos los animales que se imagina, porque no son todos, claro. De todos. Sí. Es hermoso. Y además, digamos, esta magia, ¿no? De poder ver todo o sentir todo este clima, percibir este clima, y escenográficamente hay un solo objeto y vos, ¿no? Esto me pareció también increíble, digamos, que como ese recurso escenográfico que, bueno, lo utilizás, digamos, durante toda la secuencia del matadero, ¿no? Sí. ¿Cómo surge justo eso? Bueno, en principio la idea de la preponderancia del actor y del trabajo con el actor era una decisión ya tomada de entrada de parte de los dos, pero la puesta en escena es la responsabilidad de Claudio, y yo me entrego también, opinamos y todo, pero me entrego también a sus decisiones, y fuimos concordando con todo, y Claudio empezó a trabajar con Adriana Stoll la parte de la escenografía y del vestuario, y realmente han encontrado una síntesis maravillosa, porque esta escultura, como la llamamos nosotros, que es el único elemento que se usa, en donde simboliza un montón de cosas, dispara un imaginario en donde ahí hay madera, fierro, tranquera, hay un montón de cosas. El lugar donde caminan las vacas, que nunca me acuerdo el nombre, donde van directamente a que le peguen el mazazo. Claro. Entonces eso da todo un imaginario que con esa escultura nomás ayuda a contar esto que estamos nosotros acá poniendo en escena, ¿no? Así que la verdad que la síntesis que encontraron, el trabajo de Adriana junto con el vestuario, es realmente para destacar. Bien. Bueno, mencionemos que en la producción está Adriana Yasky. Por supuesto, sin ella esto no sería lo que es. Desde ya, por supuesto. Claro. Bueno, viste, la conformación de un equipo de trabajo es fundamental. Y llegamos a Adriana por un compañero muy querido, amigo, Rodrigo Cárdenas, porque estábamos buscando con Claudio y no encontrábamos la persona adecuada. Y bueno, cuando nos encontramos con Adriana empezó a fluir todo, y realmente es fundamental, porque el teatro se nutre de muchas cosas, de muchos tipos de trabajos diferentes, ¿no? Entonces el trabajar en equipo y estar acompañado, contenido, multiplicado, es fundamental. Así que la verdad que hacemos un buen equipo de trabajo, lo disfrutamos, nos vamos a comer todas las funciones después que terminamos, así que sí.
Bueno, yo te agradezco, Pablo Finamore, que hayas estado esta noche hablándonos de Olvídate del Matadero, que se puede ver todos los viernes a las 20:30, ¿sí? Sí. En el Teatro del Pueblo. Teatro del En Pueblo, el hermoso Teatro del Pueblo. Sí, En está una, hermoso. como la he visto yo, en una sala colmada, y la gente delirando sus aplausos por una actuación maravillosa que remarqué en mi reseña. Muchísimas gracias. Así, de no, verdad, gracias muchas a vos gracias. por haber estado esta noche aquí. Todo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, gente, nos reencontramos la semana que viene para más susurros. Recuerden que la pandemia todavía no terminó, o sea, anda por ahí circulando, no sé, las variantes, todo. Un ratito más de barbijo no te hace mal, especialmente cuando estás en una reunión, en transporte público y sobre todo en el teatro, que sigue siendo el espacio más seguro desde que se levantaron las restricciones. Anda al teatro porque ahí te vas a sentir muy bien cuidado y además vas a poder ver una obra excelente como Olvídate del Matadero. Los videos de los programas de Susurros los podés ver en mi canal de YouTube, Formayano, y además hay algunas cositas de arte terapia, algunos reportajes que me hicieron, o sea, hay de todo un poco. Prendete a ese canal, suscríbete y nos vemos el martes que viene. Chao.